Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Para el día de hoy vamos con ejercicios de la primera ley de termodinámica. Vamos a trabajar de la física de Serway, novena edición, el ejercicio 35 de la sección 26. Dice, una muestra de 2 moles de gas de helio, inicialmente a 300 grados Kelvin y a una presión de 0,4 atmósferas, se comprimen isotérmicamente. Recuerde que isotérmicamente es sin variación de temperatura. La temperatura se mantiene constante. Y se comprimen a hasta 1,2 atmósferas de presión. Se nota que el helio se comporta como un gas ideal. ¿Listo? Entonces este problema lo vamos a manejar como gases ideales. Y me piden encontrar el volumen final del gas. Entonces después de ser llevado a esta presión, con cuánto volumen quedó. Y el trabajo realizado sobre el gas. También la energía transferida por calor. Como siempre vamos a extraer la información del problema, pero la voy a organizar en 2 columnas, porque aquí me dan el gas en 2 condiciones. En la primera columna, ahí están las 2 columnas. Fíjese, en el estado 1, esta es la condición de presión y temperatura. Me falta hallar la condición de volumen para que esté completo el estado. Y aquí en el estado 2, presión, temperatura, también me falta hallar el volumen. Además, ¿qué vamos a utilizar para solucionar la parte A? El volumen final del gas. Sencillo, como me dicen que es un gas ideal, entonces recuerde que los gases ideales utilizamos la ecuación PV igual a nRT. Igual aquí para esta otra parte. Solo que acá hablaremos de presión inicial, volumen inicial, aquí presión final, volumen final, la temperatura, no voy a hablar de inicial y final, dado que aquí me dicen que se comprime isotérmicamente, o sea que la temperatura no va a cambiar, mire, 300 y 300, no hay un cambio de temperatura. Luego lo primero que voy a hacer es calcular estos volúmenes, pero para eso necesito que esta presión esté en sistema internacional. Estas atmósferas las voy a pasar a newton sobre metro cuadrado, que son pascales, ¿no? Y entonces lo primero que decimos es que una atmósfera, que es la presión atmosférica, ¿cierto? Una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Ese es el factor de conversión. Fíjese que cancelo atmósferas con atmósferas y si hago la operación, esta presión, que será la presión 1 o la presión inicial, y ahí está. Esta presión me da 40.520 newton sobre metro cuadrado. Utilizo el mismo factor de conversión acá porque también estoy en atmósferas y esta presión, que es la presión final, me da 121.560 newton sobre metro cuadrado. Claro, más de 101.300, ¿cierto? Porque es más de una presión atmosférica. Listo, ya tenemos esto en sistema internacional. Luego ya puedo calcular los volúmenes inicial y final. Entonces para ello despejo, ¿cierto? Entonces aquí, volumen inicial es igual a nRT sobre la presión inicial. Aquí al lado será exactamente lo mismo, solo que aquí hablaremos del volumen final, nRT, sobre la presión final. Entonces lo único que voy a hacer es reemplazar para obtener los volúmenes. Y aquí está, he reemplazado el volumen inicial aquí, N, 0,2 moles, la constante del gas, 8.314 julios sobre mol grado Kelvin, la temperatura en Kelvin, ¿no? Recuerde que tienen que estar en Kelvin porque la constante está en Kelvin, sobre la presión inicial, recuerde que eran 40.520. Y aquí lo mismo para el volumen final, exactamente la misma ecuación, solo que acá la presión es la presión final. Listo, las unidades. Entonces fíjense, estas moles con estas moles se cancelan, estos grados Kelvin con estos grados Kelvin se cancelan. Recuerde que estos julios equivalen a newton por metro, ¿no? El julios son newton por metro. ¿Eso para qué así? Para que este newton se cancele con este newton. Y fíjese, este metro cuadrado me quedó en la parte de afuera, en el extremo, y este también me quedó en el extremo. Si hago producto de extremos, me dará metros cúbicos. Claro, es que son unidades de volumen. Entonces, el volumen inicial me va a quedar en metros cúbicos y esto me da 0,123 metros cúbicos, en tanto que el volumen final 0,0410 metros cúbicos. Las unidades se hace el mismo trabajo acá, ¿cierto? Y me queda en metros cúbicos. Ya tengo los volúmenes inicial y final. Y fíjese que esa es la pregunta A. Encuentre el volumen final del gas. Entonces, si fuera solo a contestar la A, pues había hecho este procedimiento en el proceso 2. Listo. B. El trabajo realizado sobre el gas.
Y para calcular el trabajo que se hace sobre el gas, como es un gas ideal, recuerde que aquí, fíjese, varía tanto la presión como el volumen, ¿no? Fíjese que yo tengo aquí una presión inicial, un volumen inicial. Aquí tengo una presión final y un volumen final. Entonces los dos son variables. Luego el trabajo acá lo vamos a calcular como menos la integral de P por dB, donde yo tengo que relacionar la presión en función del volumen, porque esta derivada está respecto al volumen. Entonces una ecuación que le relacione presión y volumen. Como se trata del gas ideal, recuerde, PV igual a nRT. De acá obviamente tengo que despejar presión, ¿cierto? Entonces si voy a dejar despejar presión, pues este volumen que está multiplicando la presión lo bajo a dividir. Quiere decir que la presión es igual a nRT sobre el volumen. Bueno, coloquemos siempre el igual enfrente de la raya y la presión frente al igual. Listo. Eso quiere decir que esta presión la voy a reemplazar por esto. ¿Por qué por esto? Porque fíjese que en esta ecuación está volumen y esta es la diferencial de volumen. Entonces allá puedo hacer la integral. Bueno, esto va entre un volumen inicial y un volumen final, la integral, ¿no? Entonces sería menos la integral de nRT sobre B, que esto es la presión, esto es el valor de la presión, mírela, por el diferencial de volumen, entonces acá por el diferencial de volumen entre un volumen inicial y un volumen final. Claro, para este problema usted tiene que tener unas nociones básicas, elementales de cálculo integral. ¿Qué pasa si no las tiene? Pues que esto me va a conducir a una ecuación, o a una fórmula que ustedes la llaman a una fórmula que le permite solucionar estos problemas. Entonces aplica la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues sigamos desarrollando la integral. Entonces aquí nos da que esto es igual a... Entonces, en esta integral, n es el número de moles, es constante. R es la constante, precisamente constante universal del gas, es constante. La temperatura, como el proceso es isotérmico, entonces la temperatura también es constante. Entonces estas tres que puse en rojo son constantes. Luego ellas salen de la integral y me queda menos nRT por la integral entre el volumen inicial, el volumen final, de dB sobre B. Y la fórmula que usted va a obtener acá es menos nRT por el logaritmo natural, porque la integral de B sobre B es logaritmo natural de B, entre un volumen inicial y un volumen final. Luego, si yo reemplazo las fronteras, me queda que el trabajo es igual menos nRT logaritmo natural de volumen final menos logaritmo natural de volumen inicial. Por propiedades del logaritmo, el logaritmo de una diferencia es igual al logaritmo, bueno, anotemos aquí la propiedad, logaritmo de A menos logaritmo, bueno, logaritmo natural o logaritmo en cualquier base, de A menos logaritmo de B, es lo mismo que el logaritmo, en este caso natural, de A sobre B. Esa es la propiedad de los logaritmos. Luego, si yo la aplico, llego a la ecuación que los que no saben cálculo integral la pueden utilizar, trabajo igual a menos nRT logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Entonces, si usted no sabe cálculo integral, puede hacer el ejercicio diciendo que el trabajo en un gas ideal, que el cual, ojo, está en un proceso isotérmico, lo puede calcular como menos nRT logaritmo natural volumen final sobre volumen inicial. Puede aplicar esa fórmula. Bueno, y aquí he reemplazado. Donde está lo café, he reemplazado en la ecuación, ¿no? Trabajo igual. Número de moles 0,2, la constante universal del gas, 8.314 julios sobre grado Kelvin mol. Temperatura constante, 300 grados Kelvin. Y logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Listo. Unidades, cancelé metros cúbicos, cancelé Kelvin, Kelvin, moles, moles. Esto me quedó en julios porque es trabajo. Ahora, si ustedes sacan este logaritmo, hacen la división, sacan logaritmo, esto el resultado les da negativo y con este negativo les da positivo y toda esta operación me dio 5,48 kilojulios. Me dio
5.480, o sea, 5,48 kilojulios. Esa es la cantidad de trabajo que se ha hecho y me dio positiva. Ahora, la pregunta C dice la energía transferida por calor. Entonces, para hallar la energía transferida por calor, pues aplicamos esta que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley? Que la variación en la energía interna es igual al calor más el trabajo. ¿Listo? La variación de calor más la variación de trabajo. Ahora, como es un sistema isotérmico, no hay cambio de temperatura, quiere decir que la variación en la energía interna es cero. Y si esto es cero, entonces yo puedo pasar este delta de W al otro lado, pasaría a negativo y me queda que la variación en el calor es igual a menos el trabajo. Como ya encontré aquí atrás el trabajo, entonces la variación en el calor es menos 5,48, que es el trabajo. Menos 5,48 kilojulios. O sea que el calor sale del sistema. Y ahí está contestada la pregunta C. La energía transferida por calor es igual a la cantidad de trabajo que se hizo, pero salió del sistema. Los espero en el siguiente video sobre este tema, donde vamos a trabajar más problemas de primera ley. No se les olvide compartir el video a compañeros y amigos, suscribirse, recomendar el canal y las preguntas, por favor me nombra el minuto exacto para ayudarle con la solución. Nos vemos en el próximo video.